Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar sobre una serie que me impactó muchísimo, que se terminó de emitir hace relativamente poco. La serie es de HBO, se llama Allen vs. Farrow. Es una mini docuserie de 4 episodios que se emitió durante 4 domingos a la noche, que es el prime time de HBO. Entre paréntesis, yo quiero contarles que desde el año pasado, desde la cuarentena y toda la pandemia, he estado viendo muchos documentales de HBO. Me parece que han llegado a un nivel de síntesis, de calidad, que tienen un nivel de detalle, de fluidez en el relato, de interés sostenido en cómo organizan la información, el detalle documental que recuerda más al trabajo que tendría que estar haciendo el periodismo, pero desde la era digital no lo está haciendo más, recurrir a voces diversas, voces profesionales. Bueno, este documental lo tiene todo. Es un documental muy importante, es una serie, yo diría que te cambia la vida, por lo menos así me influyó a mí. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay pocas cosas que me ubican y me hacen entender y realmente me caen fichas de un montón de cuestiones. Bueno, esta serie me produjo eso, de hecho la vi 2 veces y es muy interesante ver lo que genera. Primero me llamó mucho la atención que este sea un tema sobre uno de los directores más respetados, sobre todo en Argentina y más aún en la cinefilia argentina. Y es interesante también escuchar los argumentos que se generan para defenderlo a Woody Allen y entender un poco de dónde vienen esos argumentos, ¿no? Entonces, bueno, la historia rápidamente es la historia de Woody Allen, un cineasta que está sobre los 80 años hoy. Estuvo 12 años en pareja con Mia Farrow. Ellos cuando empiezan a salir son la pareja del momento porque ella es la actriz del momento. Acababa de terminar o estaba ahí en el medio de hacer El bebé de Rosemary, que fue una gran película que conmocionó en su momento también de Polanski, otro director controversial. Y bueno, Mia Farrow venía de 2 matrimonios, uno con Frank Sinatra, otro con Previn, con el cual tiene 2 hijos y adopta sus primeras hijas, entre ellas Sun-Yi, que es hoy la esposa de Woody Allen. Ella adopta como madre soltera otras niñas. Cuando empieza a salir con Woody Allen, ella le plantea las ganas de tener otro hijo, de hecho le plantea las ganas de quedar embarazada de nuevo, ella tenía hijos biológicos, y él le dice que sí, siempre y cuando no se involucrara él, ni financieramente, ni con tiempo, ni con responsabilidades, ni en la educación. Ella acepta, siendo una mujer que venía de ser madre soltera y de tomar esa decisión. No puede quedar embarazada, entonces le propone adoptar. Y Woody Allen acepta, siempre y cuando sea una niña y lo más rubia posible. Ahí está alguna llamada de atención, supongo yo. Bueno, esa niña es Dylan Farrow. A los 7 años es violada por Woody Allen a través de videos familiares filmados por Mia Farrow, que tenía un registro muy cotidiano y minucioso de esa crianza de esos niños. Ella llega a tener 13 hijos, 13, 14, casi todos adoptados y adoptadas, muchos con problemas, con dificultades, niños de Camboya, niños de Corea del Sur, niños ciegos, por ejemplo, con dificultades motrices, y otros niños, nada, como Dylan, que son perfectamente normales y funcionales. Y lo digo en esos términos porque es básicamente lo que quería Woody Allen cuando le dice que quiere una niña blanca, y le llama la atención sobre su predilección a adoptar niñas con diferentes necesidades. Estas grabaciones cotidianas, entrevistas a Dylan, entrevistas a Mia Farrow, y claro, uno podría decir, bueno, esa es la primera objeción, ¿dónde está la voz de Woody Allen? Woody Allen, ni lento ni perezoso, el año pasado, en 2020, sacó su autobiografía llamada A propósito de nada. Yo no la he leído, no me han dado muchas ganas realmente. Los que sí la han leído dicen que bueno, que es una obra majestuosa en el tono más Woody Allen posible que hay, con esta ironía, con estas salidas tan inteligentes que él tiene, porque es
un artista brillante. Y bueno, y ahí da un montón de su versión sobre los hechos. Entonces, cada vez que aparece el testimonio sobre alguna cuestión puntual de Dylan, de Mia Farrow o de alguno de los hermanos y hermanas de Dylan que participan, que no son todos, está el audiolibro, que es Woody Allen narrando su propio texto y su versión de los hechos. Al final, en el capítulo 4, se aclara que se envió una invitación a Woody Allen y a Sun Ji para participar del documental y ellos nunca respondieron. Sin embargo, está la contravoz. Y sin embargo, el contraargumento de todas estas cuestiones es el argumento que ha primado en los medios de comunicación, es el argumento que nos ha llegado acá, son las versiones, los puntos de vista que nos han llegado acá. Entonces, esto en un sentido es el otro lado de la historia, el otro lado de la campana. No hace mucha falta que Woody Allen siga diciendo su versión de los hechos, porque ya en su momento, a través de conferencias de prensa bastante dudosas, también se muestra en el documental, sobre todo en el capítulo 3, él explicitado que nunca violó ni abusó de su hija. Sin embargo, sí se enamoró de Sun Ji. Ahí empieza uno de los puntos que me gustaría tratar, que es cómo su condición de hijo sano del patriarcado de Woody Allen y de haciendo uso cual pulpo, gracias a su lucidez, de todas las herramientas que tienen los varones blancos, heterosexuales y sobre todo de países hegemónicos para usar a su favor. Él no solamente tiene su condición cis, sino que también tiene dinero y muchísimo poder por ser entendido y ser registrado como un artista, como un brillante artista, como un genio internacional, y de que su cine sea sinónimo de la ciudad de Nueva York, que sabemos es la capital simbólica de Estados Unidos con todo lo que eso implica. En el capítulo 1, entonces, se muestra cómo empieza esta relación y la repercusión que tiene en la prensa esta relación de Woody Allen, que ya era un gran director reconocido, y de Mia Farrow, que era la actriz del momento. Entonces, toda esa cobertura de prensa y cómo se empieza a leer a esta pareja es interesante para lo que sigue después. En el capítulo 2 se nos muestra básicamente la biografía de Mia Farrow, contada básicamente por ella misma, que es también interesante, nadie habla por ella. Cuenta que en su infancia ella tuvo polio, que también fue una pandemia, y de cómo se recuperó milagrosamente de esa enfermedad, y que de ahí le viene su vocación de tener cierta sensibilidad para otras infancias, para otras discapacidades, para otras capacidades también. Estoy haciendo títulos a grandes rasgos. Toda esta información está combinada en los diferentes capítulos, no es tan esquemático y por eso es interesante ver los 4 episodios de 1 hora. Entonces, en el capítulo 3 se muestra el poder que tiene Woody Allen como cineasta, el poder que tiene la justicia, lo patriarcal que es la justicia, eso también es interesante de la serie, que saca el hecho de Woody Allen y Mia Farrow, porque se muestra a través de la voz de especialistas, que son casi todas mujeres, que eso también es muy interesante porque es una perspectiva de género muy concreta y muy explícita, básicamente porque estamos hablando de abuso infantil, de violación y de pedofilia también. Y el capítulo 4, capítulo final, básicamente lo que hace es prender fuego Hollywood. Cae una bomba ahí mismo y se muestra todos los actores y actrices alabándolo al actor. También se muestra cuando estos actores o actrices se han arrepentido de trabajar con él, como Kate Winslet. Se muestra la incidencia que tuvo cuando Dylan en 2014 y 2017 vuelve a decir que ella fue violada por Woody Allen. Lo interesante de esta serie es que a través de los episodios, más hacia el final, se sale de esta dualidad de Allen versus Farrow, cuando en realidad no fue una contienda, no fue una disputa. Lo que sí sucedió fue que Woody Allen, con todo su poder y todo su dinero, contrata a una de las empresas más fuertes, si no la más fuerte de Hollywood, que son relaciones públicas, que empiezan a armar la narrativa sobre
todo lo que había sucedido. No solamente eso, sino que compran a los profesionales de la Universidad de Yale. Entonces, el estudio que había dado a favor de Dylan, después de procedimientos muy poco profesionales y muy inusuales, que eso también está denunciado a través de otros profesionales, que dicen que así no se interroga a una niña abusada, que no son esos los procedimientos correspondientes y profesionales. Y ahí mismo se le da voz a la versión de Woody Allen. Entonces, por ejemplo, vamos a repasar algunas de las cuestiones. Yo por lo menos vengo escuchando estas razones desde siempre, porque pensemos que este hecho sucede en 1993-94. En ese mismo momento se hace conocido, en ese mismo momento se empiezan las investigaciones con organismos, el FBI, la policía neoyorquina, la Universidad de Yale, que tiene un centro de investigación de abusos infantiles muy importante. Hasta acá nosotros conocemos la Universidad de Yale, y en ese momento empieza. Entonces, desde que yo conozco a Woody Allen, lo conozco un poco con ese costado de controversial, ¿no? Como si eso sumara, que de hecho suma a su imagen de genio, ¿no? Como que los genios tienen siempre esa cosa un poco bizarra, un poco corrida de lo socialmente aceptable y por supuesto de lo políticamente correcto. Entonces, ¿cuáles son los argumentos, por ejemplo? El primer argumento que él da es que, y él lo pone en estas palabras, no es culpable de abusar sexualmente de su hija, sí es culpable de haberse enamorado de Sun-Yi. Lo que sucede con Sun-Yi es muy interesante porque si bien es la hija adoptiva de Mia Farrow con su anterior esposo, con Previn, la relación que tiene Woody Allen, y eso está mostrado en los videos, dicho por los hijos y aparte apoyado por un podcast re interesante, solamente que está en inglés, un podcast de HBO que está hecho por el director, la directora, los protagonistas de algunos episodios, y hay algunas entrevistas de otras hijas, por ejemplo, que no llegaron a formar parte del documental. Todo esto apoya la idea de que Woody Allen en esos 12 años cumplió el rol de padrastro de todas esas hijas, estuvo en la cotidianidad, se quedaba a dormir, no vivían juntos, nunca vivieron juntos, sin embargo estaba en el desayuno, se iba después de la cena. Fue una persona que cumplió el rol, sobre todo, de pareja erótico-afectiva de la madre de Sun-Yi. Entonces, hay también testimonios muy concretos y pruebas muy concretas de que lo que hace Woody Allen con Sun-Yi podemos caracterizarlo como grooming. El grooming básicamente lo que es un engaño, una manipulación de un adulto para seducir, para preparar a una niña para tener eventualmente relaciones sexuales con ese niño, con ese infante. Eso es lo que hace Woody Allen con Sun-Yi. Desde que está en el secundario, empieza a llevarla a diferentes lugares, a darle acceso a diferentes lujos que tenía él por ser la celebridad que es. Y bueno, hay pruebas de que ellos tienen relaciones sexuales desde que ella está en el secundario. Entonces, uno de los motivos por los cuales se desestima en el sentido común, en el argumento que circula en las personas, son argumentos que no usaríamos en otras situaciones. Por ejemplo, Sun-Yi no es la hija de él, es hija de ella. Sun-Yi no era menor de edad, tenía 21 años, que es lo que dice él, que es mentira porque empieza antes. Como les digo, hay pruebas de esto en el documental, no es que yo tengo evidencia. Tampoco usaremos los argumentos que se escuchan mucho, que es la división entre los hijos adoptados y los hijos biológicos. Es extraño, se nos ha metido en nuestras propias argumentaciones para defender a Woody Allen y para sembrar dudas sobre Mia Farrow, que aparte fue otra de las cuestiones que pasó en este caso. Es raro escucharse decir eso, ¿no? Como que no los usaríamos quizás en otro momento. Si fuera una situación, y por supuesto si no estuviéramos hablando de celebridades, esto no tendría discusión. Él es un abusador de menores e incluso de Sun-Yi, aunque no tenía 7 años sino que tenía 16, y se terminó casando con ella. Entonces es un caso de grooming exitoso. Es una persona que preparó a Sun-Yi para que sea la esposa y madre de sus 2 hijos que tuvieron juntos y que siguen juntos. Woody Allen le lleva casi 50 años a Sun-Yi, entonces es como todo muy llamativo, ¿no? El otro argumento que se escuchó mucho es que Woody Allen no abusó de Dylan a los 7 años y que Mia Farrow está loca. Mia Farrow puede estar súper loca, sin embargo, Dylan
es una mujer de 30 y pico de años, muy sana y muy lúcida, muy en sus cabales, que sigue repitiendo la misma versión y no tiene nada que ver con que su madre esté loca, digamos. Uno de los aspectos interesantes que sí se plantea es en relación a lo que se llama alienación parental, que es un término que yo he escuchado acá en Córdoba, a través de la boca de profesionales. Se dice cuando la madre abusa al padre de abuso sexual y el padre acusa a la madre de lavarle la cabeza a les hijes contra él. Entonces, hay varios profesionales de abusos infantiles que dicen es imposible que un niño se aprenda una versión que no le pasó por el cuerpo, una situación que no le pasó por el cuerpo. Aparte de las secuelas corporales, ¿no? Por supuesto que Dylan sí las tenía. Hay espacio para publicidad. ¿En qué sentido esta serie te cambia la vida? A mí, por lo menos. Yo, siendo cinéfila desde mi tierna adolescencia y dedicándome a lo que me dedico, que es a la crítica de cine, muchas veces, hablando sobre Woody Allen, he caído en las versiones que fueron fabricadas por una empresa de relaciones públicas en una oficina en Nueva York, y yo las estoy repitiendo acá en Argentina 25, 30 años después de que haya sucedido este hecho. Me choqueó muchísimo ver desgranados los argumentos con los que yo me convencía de que Woody Allen no era un violador. Eso me choqueó muchísimo. Y siempre terminamos llegando de una manera u otra a esta gran pregunta, que es si es posible separar el artista de la obra. Mi primera reacción cuando terminé de ver este documental fue no. ¿Por qué? Porque en el cuarto episodio se muestra cómo Hollywood y la industria iba premiando a Woody Allen hasta hace muy poco tiempo, y cómo la credibilidad y la visibilidad de esta denuncia de Dylan, ya no de Mia Farrow, porque esto la narrativa se crea en términos de contienda y de disputa de esta mujer despechada que es Mia Farrow, porque no se puede enfrentar a Dylan, que era una niña, con Allen. Entonces la disputa ya es Allen Farrow, no es Allen Dylan, porque Dylan es una niña. Desde 2014, que es cuando Dylan como mujer, como adulta, vuelve a denunciar, vuelve a decir: che, esto pasó, lo voy a mencionar yo ahora que soy una adulta y no esa niña. Necesito, después de todos estos años y ver cómo la carrera de Woody Allen no deja de crecer, necesito yo recordar que esto pasó. Necesito reactivar esta visión y esta visión de los hechos en términos de nuevo, que siempre prevaleció la versión y la narrativa desde el punto de vista de Woody Allen. Entonces, el cuarto episodio muestra cómo Hollywood empieza a premiar a Woody Allen y cómo la visibilidad de Dylan y la credibilidad de Dylan empieza a bajar, por supuesto, en proporción, en relación a toda esta fama de Woody Allen. Y vemos todo el daño que eso le ha hecho a Dylan, porque ella lo cuenta y lo vemos en pantalla, no les cuento más. Hace unos días salió una noticia de que Michel Foucault, que fue un gran pensador, filósofo del siglo XX, un pensador que hemos estudiado en todas las carreras de ciencias sociales. Sabíamos que él era homosexual, que murió de SIDA y bla, bla, bla. Con toda esa información que no nos interesa mucho, más allá de la anécdota de su vida privada y de su intimidad, sale un colega de él que está, o casualidad, a punto de publicar un libro, a decir que Michel Foucault iba a Túnez, o por lo menos fue un par de veces a Túnez con este amigo, que es el que hace la denuncia 50 años después, y le pagaba niños para tener sexo con ellos. No solamente eso, sino que tenían sexo en cementerio. Entonces, toda esta pedofilia de Michel Foucault volvió a reactivar esta discusión de si se puede separar el artista de la obra, el autor de la obra, y, digamos, si se puede perdonar, en un sentido, estas cuestiones que corresponden a la vida privada de estos artistas, de estos escritores, directores, etc., y si son cancelables, ¿no? Que está como muy en boga la cultura de la cancelación. Y hubo una nota de Esther Díaz, que es una filósofa argentina, feminista, una mujer de más de 70 años, que es súper interesante, que ella escribe en el Página 12, donde, que aparte, ella hizo su doctorado, su tesis doctoral sobre Michel Foucault, y es una de las grandes responsables de que esté tan instalado este autor en todas las universidades y en las facultades de ciencias sociales, porque fue una gran pasadora de esta filosofía y una gran
militante de esta filosofía de Michel Foucault. Y ella lo que dijo, que a mí particularmente me sirvió mucho, fue que en la obra de Michel Foucault no hay nada que defienda la pederastía, no hay nada que hable a favor de la pedofilia, que no tendríamos por qué cancelar su obra porque no hay nada ahí que justifique sus acciones en su vida privada. Que no es lo que pasa con Woody Allen. Woody Allen, que eso también, lamentablemente, en el documental lo muestran muy por arriba porque sería un análisis muy importante de hacer. Hablan específicamente de Manhattan, que Manhattan es la historia de un hombre que es el actor y el director, que se enamora de una menor de edad. Esta menor de edad, que aparte es una actriz, no me acuerdo el nombre ahora, es una actriz que... y el personaje son tan cara de nada, es un personaje que es tan tibio, tan frío más que tibio y tan distante, que la operación que hace Woody Allen ahí, no solo como director, sino como pedófilo, no termina funcionando, porque él lo que le dice todo el tiempo en la película este personaje es: yo sé que vos sos joven, pero yo no puedo satisfacer todos tus deseos sexuales. Pone el deseo sobre ella, no se hace cargo de ese deseo. La invita todo el tiempo que tenga sexo con chicos de su edad. Ella le dice que los chicos de su edad no le interesan porque no son ni un poquito interesantes de lo que es él. Entonces es importantísimo observar esto, cómo él, manipulador como es, empieza... digamos, la operación que hace Woody Allen, siempre que hay un par de entrevistas que queda súper claro él habla muy mal de sí mismo, pero habla muy bien de sí mismo en sus películas. Hay un momento en el documental que muestran cuando él va a presentar unos Oscars, una ceremonia. Entonces dice: hace unas semanas me llamó los Academy Awards y cuando yo escuché que eran ellos, temí, porque dije: uy, se dieron cuenta y se van a llevar todos los premios. Ahí, haciéndose el perdedor, que es el típico personaje de la vida real que él juega. Sin embargo, ese mismo año le hace una película donde uno de los personajes viene y le dice a él, que es también el protagonista, le dice: en los diarios europeos están diciendo que tu película es la mejor de los últimos 50 años. Y él agarra el diario y dice: ¿qué? No puede ser, no lo puedo creer. Entonces, él en la vida real se plantea como un perdedor, ese sería el personaje, y en sus películas se alaba como un genio y se autoposiciona como un genio en una operación que le sale perfecta, como bien hemos aprendido de su vida, digamos, y de que hasta el día de hoy su versión de los hechos es la que ha primado. Por supuesto, con inteligencia, con mucho dinero y con muchísimo poder. Entonces, ¿se puede separar el autor de la obra? En el caso de Woody Allen no, porque su cine está justificando su pedofilia en su vida privada. En el caso de Foucault sí se podría separar, porque no hay nada en su obra como pensador que esté justificando lo que sí, en caso de que sea verdad, rechazamos de su intimidad. Pero bueno, es una discusión re interesante, está abierta, no va a tener, creo yo, nunca una respuesta cerrada. Pero, como siempre les digo, comenten abajo porque es en ese diálogo, en ese intercambio, donde más aprendemos, creo yo. Les mando un beso y espero que la vean si no la han visto. Allen versus Farrow.